Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje, queridos hermanos del planeta Tierra. Yo soy Astar Serán, me manifiesto aquí hoy con mucha gratitud, gratitud por la ayuda que nos habéis brindado en los últimos tiempos. No es suficiente que lleguemos aquí y exijamos mucho de ustedes, sí, es necesario la colocación, la verdad, todo lo que en realidad está pasando para que te posiciones, para que tomes una acción o actitudes que repercutan positivamente en todo este proceso. Así que sí, hoy, ven aquí a agradecer, sean agradecidos por las oraciones, sean agradecidos por las meditaciones, sean agradecidos por la energía que están vibrando. Queremos que estés seguro que cada esfuerzo que haces no es en vano, que todas las oraciones que haces no son en vano. Sí, hoy tenemos que ser agradecidos. Entendemos que el porcentaje de despiertos en el planeta es aún pequeño, y ese porcentaje pertenece, en su mayor parte, a aquellas almas que han estado aquí por mucho tiempo, que eligieron permanecer en el planeta para sostener la luz, aquellas almas que escucharon el llamado del universo para actuar en este momento, y aquellas almas que están sumamente evolucionadas y que están en el planeta, coordinando todo este proceso. Puede que no seáis un porcentaje muy alto en el planeta, pero os digo que estáis marcando la diferencia, que la emanación de amor y luz que hacéis está reverberando en el planeta. Siempre te dijeron que éramos inalcanzables, que éramos inexistentes, que éramos solo el producto del mal. Hablo en nombre de todos aquí, la Federación Galáctica. Sabemos exactamente lo que sientes por nosotros, no hay forma de ocultarlo. Cuando hacemos vibrar nuestras naves en sus cielos para que nos vean, sabemos exactamente lo que vibra en la dirección opuesta a la suya. Sentimos el amor, también sentimos la curiosidad, lo nuevo, pero esto lo entendemos y sabemos que es perfectamente normal. Muchos de ustedes nunca creyeron que algún día podrían tener contacto con nosotros. Y hoy, muchos de ustedes miran al cielo y nos ven y nos hablan y les respondemos. No, no creas que, pero si soy tan pequeña. ¿Cómo puedo yo, entre miles de millones en este planeta, comunicarme con una gran nave? Así que les respondo como, sus mentes son muy poderosas, lástima que no crean tanto. Pero cuando miras nuestros barcos y envías un mensaje, un hola, nos recibimos. Entonces cuando muchos de ustedes dicen que reciben nuestro feedback, muchos no lo creen. Muchos piensan que están mintiendo, que están exagerando. Así que aquí les digo, les hemos respondido, y con mucho amor. Tenga la seguridad de que si fuera fácil para nosotros, estaríamos allí con usted, sentados alrededor de una mesa grande, contándoles nuestras historias, contándoles todo lo que hemos pasado, contándoles todo lo que hemos hecho. Les aseguro que este sería un momento de gran alegría para nosotros. Pero no os defraudaré, porque llegará el día en que podréis conocernos. Físicamente, yo no vibro como tú, soy un ser muy especial en el universo, pero tengo la capacidad, si quiero, de materializarme, y ten por seguro que lo haré. Muchas cosas nuevas encontrarás con nosotros, nos imaginas de una forma, pero tenemos millones de formas. Pero, ¿qué es lo más importante en todo este proceso? No es nuestra forma, no es si nos parecemos a ti o no, realmente no nos importa. Y me gustaría que pensaras de la misma manera. Lo que es importante para nosotros es que todos somos hijos del Padre / Diagonal Madre Dios.
Podemos ser diferentes, sí, y lo somos. Tienes una visión extremadamente limitada de los seres del universo, pero te repito, todos tenemos la chispa del Padre barra diagonal Madre Dios. Entonces esto es lo que nos hace hermanos, esto es lo que nos hace amigos de todos los seres del universo. No juzgamos a nadie. ¿Qué hacemos aquí en combatir a estos seres que ya no pueden vibrar la luz? No es fácil para nosotros, porque no tenemos ira, no emanamos ningún sentimiento negativo hacia ellos. Nuestras armas se utilizan cuando ya no existe ningún tipo de estrategia para capturarlos. Y también para defendernos, pero no estoy aquí para hablar de las batallas, estoy aquí para hablar de ti. Quiero que crean que es muy fácil llegar a cada uno de ustedes, solo tienen que vibrar pensando en nosotros y los detectaremos, no importa cuántos tenemos esta capacidad porque trabajamos con la mente y como nuestros sentimientos son extremadamente puros, captamos cualquier vibración positiva que esté destinada a nosotros. En este momento continúa la transformación de vuestro planeta. Cada día el planeta se acerca más a la quinta dimensión y en consecuencia, ustedes también. Así que no te desanimes. Busca fuerza donde la necesites, pero no te desanimes. No penséis que una pequeña oración, rezada con mucha fe, no ha resultado en el todo. Tienen, porque están todos interconectados. Incluso aquellos que hoy son representantes de Dark Cabal están interconectados con ustedes. Y es precisamente porque estáis interconectados que os dais cuenta de que vuestra fuerza aumenta cada día. Y que así, cada vez más, pierden terreno, pierden fuerza, porque cada vibración positiva que emanas repercute en toda la red del planeta. Nunca y nunca pienses que lo que haces es inútil. Ya has podido cambiar las líneas de tiempo. Hoy caminas por una línea de tiempo mucho más tranquila, te has evitado muchos problemas. Un día comprenderás todo este mecanismo que existe en el universo. Es como si hubiera varios caminos en el futuro, donde puedes elegir qué camino seguir y elegiste caminos más fáciles. Así que no te desanimes, no te dejes desanimar por nada, por cualquier cosa que suceda en vuestro planeta, no os dejéis desanimar. Nos tienes como amigos. Tienes tus propias protecciones, así que aférrate a ellas, pide nuestra ayuda, pero no hagas vibrar nada de lo que sucede en tu planeta. Nos gustaría poder aterrizar hoy en su suelo y llevarlos a todos ustedes con nosotros, para que puedan tomarse unas largas vacaciones de la vida mundana de este planeta, quedarse con nosotros por mucho tiempo. Aprender nuevas técnicas, aprender telepatía, aprender aseo, crear rápidamente, cosas que harás en la quinta dimensión, pero tendrás un entrenamiento intensivo con nosotros. Y tenga la seguridad de que seríamos extremadamente felices. ¿Por qué no hacemos esto? Porque el simple hecho de que aterricemos en vuestro planeta traería más malas consecuencias que buenas. De hecho, podríamos atrapar a todos ustedes que están despiertos, ¿y el resto? ¿Por qué no pudiste venir con nosotros? Entonces sería egoísta de nuestra parte, y con la sabiduría del Padre barra diagonal Madre Dios sabemos que ese día llegará, pero será con elección, donde todos en el planeta puedan elegir pasar tiempo con nosotros. No solo tú, todos los que quieran, nos hemos estado preparando para esto durante mucho tiempo. Nuestras naves son sumamente cómodas para recibirlos, y les aseguro que no extrañarían este planeta, porque estarías tan absorto, con tanto conocimiento, que ni siquiera tendrías tiempo de perdértelo. Pero esto sucederá en el futuro.
tal como estoy hablando de ello. Entonces, para que esto suceda lo antes posible, sigan emanando luz, sigan vibrando alto, sigan saludándonos cuando aparezcamos en sus cielos. Porque esto nos da cada vez más confianza en que se acerca el momento y que seremos muy bien recibidos, al menos por un buen número de personas. Una vez más os pido, no os dejéis llevar por los acontecimientos externos. Lo hemos dicho y lo repetiré también, cada uno de ustedes está donde debe estar, nadie está en el lugar equivocado. Sus vidas están siendo dirigidas por sus maestros, exactamente para que estén en el lugar correcto en el momento correcto, nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así que pase lo que pase, no juzgues, no blasfeméis del Padre / Madre Dios, porque Él no tiene nada que ver. Solo se registrarán las elecciones de cada uno y las consecuencias exactas de esas elecciones, así que no te dejes estremecer por lo que pasa afuera, no te vibre el miedo. En este momento, en esta larga lucha, se hará todo lo posible para generarles miedo, porque es la forma que tienen de vengarse por haber perdido este planeta. Pero nunca olvides que estamos aquí y aquel que vibra luz, que emana luz, no se ve afectado por nada de lo que hacen. Desafortunadamente, aquellos que no tienen esta conciencia se dejan llevar. Así que depende de ti ahora, mantén la vibración del planeta, no te dejes llevar por lo que sucede ahí fuera, y puedo agregar, no todo lo que sucederá es obra de ellos. Ni todo. Mucho será parte del proceso mismo de ascensión del planeta. Entonces, pase lo que pase, con alguien que está a tu lado, no vibres ira, no vibres miedo, solo confía en que ese hermano no estaba preparado para todo este proceso. Y no estaba listo incluye la decisión de irse sin pasar por todo este proceso o vibrando muy bajo de acuerdo con quienes los manipularon. Así que existen estas dos posibilidades, uno o el otro, no vibren miedo, no juzguen, confíen en que todo va pasando según las elecciones de cada uno. Deja de vibrar cualquier tipo de emoción negativa hacia el otro. Cuando sea alguien cercano, cuando sea alguien de tu familia, emana luz al alma que se ha ido. Así tenéis que actuar, emanar luz y sobre todo, poneros en brazos de quienes os protegen, para que os ayuden a atravesar la pérdida, para pasar este momento de dolor. Y vuelvo a insistir, este momento de dolor debe ser breve, para que no sigas bajando tu vibración y te hagas daño, y en consecuencia dañar el planeta. En cualquier momento de dolor, pide ayuda y se te dará, al instante, se acercan tiempos difíciles. Y os lo estamos avisando con mucha antelación, para que sepáis que estamos juntos, todos en la misma lucha, vibrando también por vosotros. Así que, si sientes que no puedes más, pide ayuda, y como se ha dicho mucho aquí, no es ayudar a otro ser humano, es ayudar a los que le rodean, nos ayuda a nosotros, pídenos ayuda también. Y todos estaremos encantados de vibrar positivamente para ti. Nos has ayudado todo este tiempo. Queremos ayudarte ahora. Tenga la seguridad de que está siendo atendido y una vez más les pedimos, no vibren el miedo, no juzguen y no emitan juicios. Como dice el guerrero Miguel, el mundo se te caerá a tu alrededor, pero tú caerás de pie. Para eso, solo tienes que confiar. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.